Hola amigos de Entre Libros, Mate y Café. Estamos aquí para hablar de un autor que seguramente ustedes identificarán porque su obra se ha llevado incluso al cine. Ha sido un autor sumamente interesante, así es que no se vayan, quédense con nosotros para descubrir de qué autor vamos a hablar. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, bien, gracias. Ahí va, caminando, ya comiéndonos el año, ya pasamos la primer quincena de febrero, el año va rápido, o así lo siento yo, pero bueno, en fin. Así es, Javier. Y bueno, como les prometí, vamos a hablar de un autor muy importante que ha trascendido también ya varias décadas y algunas generaciones. Pero antes de que vayamos a descubrir de quién vamos a hablar y hablaremos también de sus principales obras, déjenme recordarles, queridos amigos, que estamos en todas las redes sociales. Búsquenos, suscríbanse, compartan y también si tienen dudas, comentarios y sugerencias, pues déjenos ahí un mensaje y nosotros vamos a responder. El día de hoy, pues vamos a hablar ni más ni menos que de Víctor Hugo, Javier. Uy, bueno, Víctor Hugo, el gran escritor francés, poeta, dramaturgo y un tipo que nace a los albores del siglo XIX, casi lo vive todo, y que ve pasar un montón de cosas, ¿no? Entre el romanticismo y el realismo, es donde se basa su obra, y una obra muy enfocada en la política, en la humanidad, en los valores del ser humano. Me parece que es uno de los grandes escritores que de verdad hay que leerlo porque aprende uno muchas cosas. Cuando uno lee a Víctor Hugo se da cuenta que el mundo no ha cambiado mucho, que digamos, ¿no? Viene de un proceso la Revolución Francesa, el imperialismo napoleónico, luego la libertad, bla, en todo ese tipo de rollos en Francia, ¿no? Y yo creo que Francia como estandarte de la libertad, la igualdad, etcétera, es muy importante. Y Víctor Hugo plasma muy bien ese tipo de cosas de una manera muy sencilla, muy clara para leerlo. Así es, él hace un retrato social en sus obras y es un retrato pues muy fiel, pero también son retratos crudos los que él hace, que muchas veces son los que nos llevan a la reflexión de todas las situaciones sociales que se viven, que bien dices tú que aún podemos ver. A mí me gustaría dar algunos datos de este autor. Víctor Hugo, como bien lo dice, es un escritor pero también crítico, pintor y académico francés, que fue considerado como uno de los grandes exponentes del romanticismo y de la literatura francesa en general. Inició su carrera como escritor escribiendo poesía, novelas y obras de teatro. A los 14 años recibió un premio de la Academia Francesa y a los 17 obtuvo el premio de la Academia de los Juegos Florales de Tolosa. Fue caballero de la Legión de Honor, miembro de la Academia Francesa de la Asamblea Constituyente y del Senado, entre otros cargos. Permaneció en el exilio durante 18 años, de Ay, no. 1852 a 1870, y regresó a París después de la caída del Segundo Imperio. Javier, ¿qué te parece? No, es lo que te decía, le tocan etapas fuertes, el mundo ya en esa época se convulsiona, empieza la revolución industrial, el mundo está cambiando, la posición de los intelectuales definitivamente también tiene que cambiar, tiene que observar más lo que pasa alrededor,
se involucran más con las sociedades. Está bien la poesía y demás, pero como tú dijiste hace rato, es un personaje muy comprometido con la vida del de a pie en Francia, ¿no? Con todos esos pormenores y sobre todo Los Miserables, Les Miserables, retrata muy bien, ¿no? Toda esta forma que nos lleva desde la miseria más cruel y despiadada y esto, cómo la condición humana se maneja, ¿no? Me parece que donde encaja perfectamente esta propuesta es en la forma en que no necesariamente tienes que seguir ahí. Podés hacer un montón de cosas para que las cosas cambien. Así es, Javier, y ahorita que mencionas esta obra de Los Miserables, a mí me gustaría comentar que Los Miserables es una novela histórica y que esta fue publicada en 1862 y justamente se enmarca en el periodo de la restauración de la monarquía francesa. Esto tuvo lugar a mitad del siglo XIX. Como dices, él vivió y pasó de todo. Y su tema principal gira en torno al bien, al mal, a la ética, a la justicia, a la fe, cosa que me parece muy loable, porque son aspectos de la vida del ser humano que trascienden, ¿no? O sea, igual si hablamos de los griegos o hablamos de esta época, estos valores siguen ahí, la problemática en cada uno de ellos sigue ahí, Javier. Sí, y finalmente entramos ya a un parteaguas en la constitución de una sociedad, ¿no? Por primera vez se ve muy marcada esta forma de la burguesía. Vienen saliendo de una época de un imperio y después vienen con un dictador y luego viene la tercera república, ¿no? Que ya nos da esos preámbulos de una libertad, de un pueblo que ya tiene voz y voto, que no solamente está sometido, sino que también ya es base y se da cuenta que el pueblo es la base de la construcción de un país. Y finalmente el enarbolar los valores humanos de la misericordia, de hacer todo juntos para que todo se transforme, porque debido a todas estas cosas que ocurrieron durante ese periodo, pues realmente Francia estaba hundido en la miseria. El 95% de la gente estaba en la miseria total, no había comida, no había nada. El despilfarro económico que tuvieron todos estos eventos desde la Revolución Francesa, que fue muy costosa, después las locuras del emperador Napoleón y Napoleón II y hasta Napoleón III, dejó bastante lastimada a la Francia, ¿no? De aquella época. Ujú. Y además un país que en el plano mundial, internacional, marcó mucho la historia en muchas cosas. De ahí de Francia parten muchos cambios, parten revoluciones que después, que incluso llegan a América y que nos influyen de alguna manera. Entonces, todo lo que surge ahí, la ideología, hasta las cuestiones políticas, como vemos, Víctor Hugo estuvo en el Senado porque seguramente estaba impulsado por el deseo de hacer algo por la gente, por las cuestiones de la legislación. Para esa época estamos hablando que muchas constituciones de muchos países todavía no estaban o se estaban gestando. Entonces, toda esta cuestión política, este clima político y social que existía en esa época en Francia, permeó a otras naciones, Javier. Sí, Francia a partir de la revolución se convierte en un ejemplo de una toma de libertad. A diferencia de otros países conservadores, como específicamente en Europa e Inglaterra, Francia, el pueblo francés demanda un cambio y demanda un cambio desde la estructura más básica, que es el campo olvidado, todo el proceso para eh, mm, llegar a una revolución industrial que les permita mejorar las condiciones del país y ser competitivos. Ahí tenemos, por ejemplo,
cuna de grandes escritores, músicos, pintores. Entonces, ¿cómo era posible que la Francia del siglo XIX estuviese en esas condiciones? Y en ese sentido, me parece que Víctor Hugo es muy claro y muy tajante en la forma de exponer todas estas cosas, ¿no? Me parece que Víctor Hugo es uno de esos luchadores que sin ser un comunista o un líder eh, tan radical, me parece que las palabras, las formas en que él se expresa ayudan mucho a recrear la Francia del siglo XIX. Así es, Javier. Y también yo creo que esta parte del personaje principal de Jean Valjean, Jean no sé Valjean, si, no sé si lo estoy pronunciando bien. sí, Esta imagen de este hombre me parece que eh, para esos momentos es algo de vanguardia, es algo de enviar un mensaje de no quedarse donde están, de que sí, el espíritu humano tiene la fuerza para ir en contra de las situaciones adversas. Y vaya que fueron adversas las que vivió el personaje principal. Y se levanta y sale y logra grandes cosas. Y estamos hablando de que él se levanta no solo en cuestiones físicas, porque él pues pasó por estuvo cuestiones preso mucho físicas, tiempo, sí. estuvo preso, tuvo que trabajar mucho y aún así sale y sigue su lucha y logra grandes cosas en favor de la gente que está a su alrededor. Entonces es un personaje emblemático, Javier. Sí, es digo, a lo mejor hoy lo hemos visto en muchas películas hollywoodenses, pero es un personaje que nace de la nada, ¿no? Después de ser parte de la escoria de la sociedad francesa, demuestra que haciendo bien las cosas se puede hacer mucho. E incluso es una novela que también reviste mucho las cuestiones amorosas, ¿no? Donde el amor eh, no es que lo pueda todo, pero ayuda mucho, ¿no? Esta parte del amor vamos a ver mucho en otra obra que es Nuestra Señora de París, que hablaremos más adelante de ella, y esa yo creo que todo el mundo la conoce, hasta los niños. Así es, Javier. Bueno, pues a mí me gustaría que fuéramos cerrando un poco con esta novela en cuestión de cómo esta problemática social que nos devela esta novela de Los Miserables y la manera tan magnífica en que lo hace Víctor Hugo, pues hoy lo podemos seguir viendo en muchos países, incluyendo desde luego algunos y lamentablemente algunos países latinoamericanos que todavía estamos viviendo o estamos pasando por esas cuestiones de desigualdad, de injusticia, donde todavía se está recrudeciendo la pobreza. Estamos después de la pandemia, ha venido una época muy difícil donde todas las economías de todos los países del mundo se han visto muy afectadas y entonces es por eso que a mí me parece que estas cuestiones sociales que maneja la novela de Los Miserables se vuelven muy actuales, Javier. Sí, y aquí hay un punto bien importante. Él marca mucho que muchas de estas cosas que abandonan los gobernantes que propician la miseria es también esa carencia de educación, cosa que se olvidó. Evidentemente, todos sabemos que cuando un pueblo es más ignorante, es más fácil dominarlo. Y me parece que también sienta las bases de la cuestión social sobre la educación, lo que te aporta la educación. La educación definitivamente hace que los países crezcan y esto me parece que es fundamental, ¿no? La Así es. posición de la mujer incluso, ¿no? Deja de ser solamente un objeto, sino que se vuelve competitiva. Así es, el tema de la educación siempre va a ser muy importante para el crecimiento de un pueblo. Pero también en su contraparte va a tratar de ser sofocada o controlada para mantener el poder sobre las masas. Eso es innegable. Sí, y curiosamente ahí por mediados del siglo XIX pues aparece una teoría muy importante, ¿no? Que es el marxismo. Y todo esto, pues te decía, el siglo XIX me parece que sienta las bases del cambio
de ideologías políticos sociales mundiales que, bueno, llegan a concretarse en el siglo XX, y en específico el socialismo, pues al final de cuentas no deja de ser una utopía, y su gran fracaso pues es la Unión Soviética, sus países satélites, y hoy por hoy lamentablemente los hermanos cubanos y venezolanos, pero bueno, el mundo es así. Así es, Javier. Y bueno, mencionabas hace ratito también algo acerca del amor y de esta otra obra que nos habla más acerca de este aspecto. Me gustaría que pasáramos y que nos hables un poco más acerca de esta otra obra insigne de Víctor Hugo. Sí, sí, estamos hablando de Notre-Dame de París, es decir, Nuestra Señora de París, que es más conocida como Quasimodo y La Bella, etcétera, ¿no? Una, una obra que finalmente nos enseña que el ser una persona diferente no hace menos. Las cualidades que posee Quasimodo de bondad, de fidelidad, de lealtad, eso de verdad es de aplaudirse, ¿no? Y por el otro lado, Bella Esmeralda, que es el portento, el prototipo de mujer, capaz de incitar a todas las pasiones, tanto altas como bajas. Y aquí vemos una cuestión muy crítica que hace Víctor Hugo sobre el cristianismo, bueno, no el cristianismo, sino sobre la iglesia, eh, este obispo que se enamora y quiere a toda costa tener a Esmeralda, ¿no? Dando hacia adelante todo lo que esté a su mano, su poder, su dominio, con tal de llegar a esto, ¿no? Y esto es, hoy por hoy se sigue viviendo, ¿no? Es lamentablemente el abuso del poder eclesiástico de este orden, pues ha generado un montón de cosas. Así es, Javier. Aquí, como bien dices, vemos muchos matices del amor. Por un lado está este que nos señalas, pero por otro está el amor de, de puro, limpio, pero que sabe que no va a poder, que no va a poder ser, que no se va a poder realizar o concretar ese enamoramiento. Sí, y por otro lado, digo, nos da una perspectiva de ese bello lugar que es la Catedral de Notre Dame, y es padre, ¿no? Porque hoy por hoy existe. Entonces podemos ver ahí las gárgolas arriba y las cúpulas y las torres góticas, etcétera, ¿no? Y me parece que es también una descripción gráfica de los lugares que existe en Francia. Eh, Nuevamente retoma el tema de la justicia, ¿no? Cuando el capitán trata de liberar a Esmeralda y se enfrenta al poderío eclesiástico sí, de Frollo. Y entonces aquí viene este debate, ¿no? Entre el uso y abuso del poder total contra el amor, porque finalmente el capitán se enamora de Esmeralda y a toda costa la quiere liberar porque él sí emana un sentimiento leal y puro por Esmeralda, ¿no? Y evidentemente aquí todo lo que hace el buen amigo Quasimodo por uno, liberarse del yugo del obispo y la fidelidad, la amistad que se entabla con Esmeralda. Así es, y eso nos lleva también a otros valores, como estos que acabas de mencionar, la fidelidad, la lealtad. En esta obra de Víctor Hugo, esa inclinación que él tenía por resaltar los valores, por hacer ver las problemáticas que hacían difícil mantenerse con ciertos valores morales, ya no digamos religiosos, ya no digamos de otro tipo, simplemente valores morales, que los vemos ahí transgredidos, que los vemos pisoteados, y de alguna manera él los presenta, y los presenta de una manera que, como bien dijiste, hoy hasta los niños conocen esa obra, ¿no? Claro,
muy suavizada, muy romantizada, muy, pues como suele hacer sobre todo Hollywood, pero no deja de ser una obra que está de alguna manera acercando a la gente a la reflexión acerca de estos valores morales. ¿Qué tanto, Javier, hoy es necesaria esa reflexión? Mucho, yo creo que hoy por hoy hay un montón de ideas y tendencias. Digo, yo no critico nada, pero me parece que el fundamento de la humanidad debe estar basado siempre en el respeto, en el orden, en la disciplina, ¿no? Hoy me parece que hay una apertura a un montón de cosas, y no digo que sean malas, y hay gente que le gusta y está bien, pues, pero a lo mejor yo soy alma vieja y de la vieja guardia. Me parece que el caso simplemente de Esmeralda, estamos viendo ya dentro de una obra un contexto de aceptación de gente diferente. Esmeralda, que es una gitana, me parece que son temas que no son muy comunes, porque finalmente los gitanos eran un medio lastre y no eran incluyentes, era gente a la que se le tenía miedo, desconfianza, y me parece que son los primeros pasos para darnos cuenta que el mundo se empieza a globalizar y que tanto valor positivo puede tener un inmigrante como un local. Así es, diríamos que es como Víctor Hugo es como un poco el precursor de lo que hoy llamamos la inclusión, el género, todas estas Correcto. cuestiones, incluso eh, Quasimodo, ¿no? Que estamos hablando de personas diferentes, con capacidades diferentes, pero que no por eso dejan de ser importantes y tener un papel trascendental en la evolución de los hechos que narra la novela. Y de igual manera lo estamos viviendo hoy y esto, pues hoy ya podemos disfrutar de esta apertura, de esta inclusión. Aún falta mucho camino por recorrer, pero definitivamente hoy ya nos vemos beneficiados de todo lo que se ha avanzado y pensar en aquellos momentos cuando no se daba, cuando todo esto estaba sucediendo y que era una verdadera lucha y que había una, o sea, si tú eras diferente, estabas descalificado por ser diferente, simple y sencillamente por ser diferente o por ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy podemos disfrutar de una situación muy diferente, aunque como repito, hay mucho por recorrer, ¿no es así, Javier? Sí, y también me impresiona que, por ejemplo, a pesar de que en el caso de los militares, pues juran lealtad y seguir órdenes, en el caso de Febo, se da cuenta de esta injusticia, ¿no? Digo, más allá de que también se enamora de Esmeralda, va contra la misma autoridad para la que sirve. Quiere decir que no porque hagas un juramento de lealtad, en este caso militar, no puedas ser una persona que te das cuenta de que las cosas no están bien. Y esto también abre un parteaguas en ese sentido de que no todo lo estricto es cierto y es verdad. Y me parece que la actitud que toma Febo contra el obispo, eso es importante. Así es, Javier. Yo creo que eh, ahora tienes, siempre nos platicas de tu eh, favoritismo, digámoslo así, o de Mi gusto, el tu gusto. gusto por los clásicos y bueno, este es un clásico de la literatura mundial que definitivamente te da la razón en en la importancia que tienen los clásicos. Pueden pasar décadas y décadas y estos clásicos siguen siendo importantes porque surgen de reflejar una realidad que en muchos casos continuamos viviendo. Y sobre todo, digo, siempre que pienso en los clásicos, pienso en esas mentes brillantes. No olvidemos que finalmente Víctor Hugo se nutrió de un Voltaire, de un Montesquieu, etcétera. Entonces, hay algo que le ha servido como base. Y me parece que en este caso una nación tan importante como es Francia, en el sentido del intelecto, siempre nos va a aportar, porque finalmente esta globalización requiere de grandes ideas
y de grandes retos para que cada país pueda estar mejor, ¿no? Y efectivamente su población siempre vaya a más. Así es. Bueno, amigos, pues hoy les hemos hecho una sugerencia que es lean a Víctor Hugo, lean sus obras, están más actuales que nunca. Entonces, si pueden, lean principalmente estas dos obras, Los Miserables y Nuestra Señora de París. Es básico para cualquier persona que a veces nos preguntan, pues, ¿qué podemos leer? Bueno, pues ahí están estas dos novelas de un escritor que trascendió ya y que es uno de los clásicos de la literatura mundial. Y bueno, Javier, estamos casi por terminar. Aquí están estas recomendaciones, seguramente que las van a disfrutar, que les va a agradar. Y muchísimas gracias, Javier, porque realmente hoy se me fue rapidísimo nuevamente. Es una de las obras y uno de los autores que apasionan y que espero que también a la gente que nos está escuchando lo disfruten y nos dejen sus comentarios e igualmente nos hagan sus sugerencias. Recordarles que ya estamos también en TikTok para que nos busquen, para que nos comenten, para que compartan. Recuerden suscribirse a nuestros canales y compartir. Javier, pues vamos a despedirnos por esta ocasión y también recuerden que no se vayan porque les voy a hacer una recomendación más. Pues muchas gracias y de verdad lean, porque a Víctor Hugo a mí me encanta. Para mí la novela se la lleva Quasimodo. Es un tipazo, de verdad es que es todo ternura. En fin, para mí Quasimodo es el eje central de esta novela. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Amigos, este libro es un libro maravilloso. Se llama Pienso, luego escribo, del doctor Hilario Martínez, que ustedes podrán ver la entrevista que tuvimos con él si buscan por ahí en YouTube o en nuestras diferentes redes para que conozcan más del autor. Es un libro sumamente recomendable. Es un libro de minificción que te atrapa. Yo lo empecé a leer y mi intención era leer un rato y después continuar con mis actividades y no pude. Es un libro que me atrapó de principio a fin, así es que yo se los recomiendo. Cómprenlo, lo pueden adquirir en Amazon, lo pueden adquirir en la librería El Ermitaño. Les vamos a dejar los enlaces para que ustedes puedan acceder y puedan pedir este libro o irlo a buscar a la librería. Es un excelente libro que no se pueden perder. Y gracias, amigos, recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.